Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a un programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gran privilegio de poder platicar con ya un conocido de la casa, ¿no? Con el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Ya habíamos platicado con él sobre esta cuestión de las migraciones que se habían hecho y que empezaron a trabajarse con estas caravanas hace algunos años. Y hoy está presentando un libro muy interesante. No es que los demás no lo fueran, pero este es uno que me sorprendió, ya te lo voy a platicar en muchos niveles, que se llama El Gran México, ¿no? Es este libro, un libro en el cual él analiza ya no tanto el problema político, creo yo, sino la cuestión cultural, ¿no? El aporte cultural que se ha dado por parte de las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Pues bueno, José Manuel, buenos días. Yo quisiera empezar haciéndote una pregunta como intitulas tu escrito, ¿no? Tu introducción. ¿Cuál es el otro México que no conocemos? Buen día, Alfonso. Un gran gusto estar nuevamente en tu programa y saludar a la gente que te acompaña regularmente. Mira, el Gran México no tiene ningún afán chauvinista. Es un concepto creado por el gran antropólogo chicano Américo Paredes, un personaje que trabajó pues mucho lo que tenía que ver los entramados socioculturales de la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, cuando él empieza a hacer sus trabajos sobre Gregorio Cortés, el libro With His Pistol in His Hand, con su pistola en la mano, donde trabaja el papel de los corridos en la resistencia social de los mexicanos frente al racismo profundo de principios del siglo XX, lo que él va destacando es digamos, este entramado común cultural de un pueblo que late separado por una frontera, pero no en sus sueños, no en su tradición cultural, no en sus expresiones, no en sus redes comunitarias. Entonces él empieza a plantear esta idea del Gran México como un imaginario sociocultural, un entramado socioafectivo que vincula a la población mexicana más allá de esa frontera impuesta con los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Entonces, en gran medida, el Gran México lo que implica es, y como está construido aquí, a pesar de que la mayoría de las voces son plumas chicanas muy reconocidas, también hay plumas de este lado de la frontera. Y lo que tratamos de hacer es volver a colocar en el centro esta necesidad de pensarnos vinculados a una población que vive al norte del río Bravo y que son mexicanos. Estamos hablando de población que es mexicana porque emigraron, pero son mexicanos nacidos en México, o son mexicanos y mexicanas porque son hijos de padres y de madres mexicanas y constitucionalmente son mexicanos. Sin embargo, ellos no aparecen en el censo que hace INEGI, ¿no? Parecía que no existieran. Tiene una condición fantasmática, se les identifica por las remesas y cada vez nos vanagloriamos y nos emocionamos de que siguen creciendo las remesas. Pero no entendemos que la remesa no es dinero que cruza fronteras, que las remesas, más allá de eso, son entramados socioafectivos de la persona que envía el dinero para la madre, para el hijo, para el padre, etcétera, etcétera. Entonces, el Gran México es eso. El Gran México es la articulación de las expresiones sociales, culturales, simbólicas, artísticas, de poblaciones que viven de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, y que conforman un imaginario común, que conforman también lo que sería una serie de tradiciones que han estado muy, muy articuladas a resistencias sociales para evitar que esta herencia cultural común sea el motivo por el cual se les discrimine, bajo el cual se elaboren estrategias de orden racista. Entonces el libro básicamente cobra fuerza en un momento donde a partir de junio de 2015, cuando Donald Trump plantea su intención de postularse a la presidencia de Estados Unidos y habla de esta imagen de los mexicanos violadores, delincuentes, toda esta retahíla que fue utilizando frente a la población mexicana. Entonces el libro lo que hace es colocar
una suerte de distintos registros de grandes aportaciones de esta población mexicana a Estados Unidos, pero no solo en el pasado, no solo la relevancia social, cultural, política que han tenido esta población en Estados Unidos y también en la propia frontera, que también ha, digamos, sufrido esa caída terrenal de la desacreditación muchas veces desde el centro del país, sino también en el futuro, cuando esta población seguirá creciendo y efectivamente el peso político que tendrá, particularmente, que ya lo tiene, pero que será todavía mayor en muchos de los estados del sur de Estados Unidos, pero también en otros, crece en Nueva York, crece en muchos otros lugares. Entonces, el asunto no es un tema solo histórico, de reconocer esa aportación, sino también de ver hacia el futuro esa necesidad de repensarnos y saber que gran parte de lo que ocurre en este México nuestro al sur de Río Bravo también está definido por estas luchas, por estas aportaciones y por estas experiencias de las y los mexicanos que viven al norte de la frontera. Entiendo, leyendo tu libro, que el libro se divide en 4 partes y un apéndice, ¿no? Y las 4 partes pues tienen que ver con estos problemas culturales, ¿no? Y muy interesantes. El primero que tú abordas es sobre la cuestión de la literatura y la cultura emergente. Ahora, fíjate que, no sé, salvo tu mejor opinión, ¿no? Hoy, por ejemplo, observa uno la lista de los 100 libros de del New York Times y ya uno empieza a ver a escritores latinos, ¿no? A escritores chicanos que están figurando dentro de esos 100 libros. Pero eso no fue siempre así, ¿no? Como que hay una parte del acto de escribir, ¿no? De platicar historias que ni eran gringos, ni eran mexicanos, y era como un universo ahí estancado donde ellos vivían y platicaban sus cosas. En ese sentido, creo que muy poco de la literatura chicana ha llegado a México y también ahora es más fácil pensar que la literatura chicana llega a los Estados Unidos que a nosotros, ¿no? Así es, Alfonso. Mire, y esto tiene una raíz evidentemente histórica, que en otro contexto lo he conversado. Y estamos hablando de una exclusión, de una invisibilización que tiene un origen en la vergüenza, en la humillación. Todo esto tiene que ver con el desencanto profundo de nuestros destacados liberales y conservadores decimonónicos que admiraban enormemente este desarrollo económico de Estados Unidos y admiraban su pujanza, etcétera, etcétera. Pero tras la invasión y la pérdida de más de la mitad del territorio del país con los tratados de Guadalupe Hidalgo en el 48, lo que vamos a ver es un sentimiento de efectivamente de vergüenza, de humillación. Yo decía, si revisamos nosotros lo que eran los discursos del 15 de septiembre, a partir del 48, todos están construidos desde esta lógica de la vergüenza, de la herida abierta, la cicatriz que no cierra, la patria doliente, y todas las imágenes estaban pobladas como si la patria fuera una mujer desfalleciente. Todo esto, digamos, hasta que viene la batalla de Puebla, en el 62, que parece que le da oxígeno y viabilidad a la construcción de un proyecto de país que se veía tambaleante, con muchas guerras, conflictos internos, traiciones, en fin. Y por otro lado, bueno, esta sensación derivada de la pérdida del territorio. Frente a esto, se va generando una perspectiva donde la frontera y los mexicanos que fueron cruzados por la frontera, esta metáfora que ellos usan, que es cierto, ellos ya estaban ahí, ¿no? Decía Manuel Gamio, bueno, Karen McWilliams en el norte de México dice que fueron 75,000 mexicanos los que se quedaron al final de cuentas del otro lado. Manuel Gamio decía 100,000. Hay estimaciones que hablan de 120, 125,000 los que deciden quedarse, porque recordemos que muchos se regresan. Entre ellos están los que le dieron vigor al mito de la fundación de Nuevo Laredo, una población que, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es del sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos en el área de Texas y se viene cargando con ellos. Yo siempre digo una procesión siniestra, sublime, macabra. Estoy por publicar un cuento sobre esto,
cruzan la nueva frontera y los inhuman fundando Nuevo Laredo, la ciudad de Nuevo Laredo. Entonces, esta es una frontera poblada de cosas, pero que no eran vistos desde esta perspectiva, que solo veían ahí una suerte de corrupción lingüística, por lo tanto de corrupción cultural, por lo tanto de desnacionalización. Lo que no entendían es que detrás de esa transformación lingüística estaba esta condición de una población rural que de repente se ve sometida a un idioma que no hablan ellos, al inglés, que ellos no tienen el poder, que el linchamiento era práctica cotidiana contra ellos, que bastaba que alguien dijera que les habían robado algo, aunque ese algo fuera del mexicano, para que lo lincharan. Todo esto, entonces, lo que no se entendía es que detrás de esto había un esfuerzo por reinventar su propio génesis y volver a darle nombre al mundo, apropiándose de las palabras del inglés y haciéndolas como ellos los entendían, porque tienen que dialogar con esos patrones, con esos, digamos que, poderosos que utilizaban la fuerza contra ellas. Y si así, yo siempre pongo el ejemplo, track se convierte en traque, market en marqueta, porque así les sonaba. Entonces, eso no lo entendían del lado mexicano, para ellos era solo corrupción lingüística. Entonces, todo esto lleva a que efectivamente en los años 30, 40, desde los 20, se da el problema mexicano, que siempre lo pongo como un ejemplo porque es muy importante, donde 40% de los niños mexicanos que trataban de ingresar a las escuelas públicas en Estados Unidos eran rechazados por retrasados mentales. Lo que no se entendía es que había los test, las pruebas que se les hacían eran monolingües y monoculturales. Por lo tanto, estaban diseñados para producir y reproducir la exclusión social de las y los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, frente a esto, había expresiones. Ya en los años 30, digamos, en 1928, Daniel Venegas publica Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen, una novela picaresca donde recrea los escenarios de un mexicano migrante, y ya encontramos muchas palabras como el jale, el camello, el cantón, el chante, muchas palabras, algunas del español antiguo, que después son recuperadas como un slang de frontera, y muchas otras que tienen que ver ya con esta incorporación de anglicismos recreados desde el habla castellana. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de ese periodo es que se genera esta idea y se fortalece la imagen del pocho. Y pocho es el sentido original. El sentido original de la palabra pocho, que viene de la lengua ópata, pochico, de la región de Sonora, es arrancar la hierba con todo y la raíz. Entonces todavía en Sonora lo utilizan, se pochó una mano. Ay, se trae los pantalones pochis, brincacharcos, digamos, cortitos, ¿no? O las faldas pochis, las faldas muy cortitas. En fin, pochar es cortar, y ese era el sentido. Fue la población, el territorio que se pochó y la población que se fue pochada con la invasión de Estados Unidos. Sin embargo, ya en la Revolución viene un giro, sobre todo también alimentado por figuras como Martín Luis Guzmán en El Águila y la Serpiente, o el propio Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. José Vasconcelos también, bueno, el laberinto de Soledad es de los 50, ¿no? Pero José Vasconcelos participa con La Tormenta, la segunda parte del Ulises Criollo, donde plantea esta misma idea del desierto cultural, de esta suerte de falta de identidad, y ellos empiezan a hablar de pochos a Obregón y a Calles, pero ya con un sentido no descriptivo, sino connotativo. Pocho es agringado, es sin identidad, es desnacionalizado, es traidor a la patria. Y esta imagen fue la que fue prevaleciendo, y mucha gente no se dio cuenta de la gran aportación del movimiento chicano en los 60, 70, donde se lucha por esta herencia cultural como un dispositivo de resistencia social, política y cultural. Entonces hay una gran producción de obras, algunas en español, otras en inglés, pero tienes toda la razón, no las veíamos del lado mexicano. Hubo un intento ya en los 70 del CESTEM, que publicó A través de la frontera una compilación de textos chicanos tratando de plantear esta historia social cultural. Conaculta en los 90 sacó una colección traduciendo a algunas autoras y autores chicanos, muy importante, pero que quedó desdibujada.
Y algunos personajes como Carlos Monsiváis, que siempre fue muy atento a lo que estaba pasando aquí en la frontera y con los chicanos. Elena Poniatowska, quien tradujo The House of Mango Street de Sandra Cisneros, por ejemplo. Entonces empieza a darse una circulación de una literatura en inglés y en español chicana, muy poco conocida en México, pero efectivamente en la medida en que empiezan a ser exitosos en el arte, en el campo estético, en la literatura, cada vez un sector mayor del lado mexicano empieza a voltear hacia el norte y se da cuenta de la centralidad de la frontera y de la centralidad de estas expresiones que están teniendo mucha fuerza. Mira, simplemente te diría que cuando fue Mexart Berlín 2003, a mí me tocó ser el curador, le llamaban ellos, de la parte académica. Estuve en una reunión en Alemania, en Ciudad de México, con un representante de la principal institución cultural del país en ese momento y con una representante de uno de los museos más importantes de México, de arte contemporáneo. Entonces, cuando hice la presentación, dijeron, ¿por qué llevar de la frontera a Alemania cuando en la frontera no existe la cultura? Los alemanes fueron los primeros que dijeron, si no va a la frontera no nos interesa hacer Mexart Berlín. Fue el mayor éxito allá, fueron los temas y los asuntos de frontera. Con esto no quiero meter un rollo de quién es mejor, no es por ahí. Lo que quiero plantear es que estamos en una situación donde ya es tiempo de voltear a ver a esa población, ya es tiempo de voltear a ver su historia, ya es tiempo de voltear a ver esa gran producción literaria, artística, estética, muralística, que han generado gran parte de esta obra como dispositivos de una resistencia social, política, ética y cultural. En la segunda parte tú abordas el problema mucho ligado a lo que estabas comentándome ahorita, de todo el desconocimiento de toda esta teoría estética, ¿no? De cómo ellos perciben lo estético, de cómo lo analizan. Y hay un punto en particular que a mí me llamó mucho la atención, porque de por sí el chicano es olvidado, ¿no? Aquí en México es alejeno, pero todavía hay una profundidad más, que es el chicano queer, ¿no? Es decir, una realidad todavía que si ya hablábamos de un underground con el chicano, más abajo del underground, ¿no? Está esta cultura queer que está emergiendo en la frontera, ¿no? ¿Qué entiendes tú por toda esta emergencia de esta cultura queer, de la estética Sí, mira, chicana? efectivamente, como todo grupo social, estamos construidos de distintos repertorios identitarios. Y en el caso particular de lo que fue el gran movimiento chicano de los 60, 70, pues efectivamente era un movimiento construido desde emblemas y símbolos masculinos, ¿no? Diríamos dentro del pacto. Y efectivamente el gran cambio es en los 80, cuando irrumpen las mujeres no cuestionando al movimiento chicano, porque ellas fueron parte de ese movimiento, sino cuestionando obviamente la poca visibilidad que se le daba a las mujeres como parte de ese movimiento, ¿no? Se visibilizaba mucho más, en fin, Dolores Huerta no aparecía en el mismo lugar que César Chávez, por ejemplo, aunque sí era reconocido así dentro del movimiento. Entonces, efectivamente, los 80 va a ser la cuestión de género, y si nosotros revisamos las estadísticas del censo de Estados Unidos, durante 80, 90, la población latina obtenía 62% de los ingresos que obtenía un blanco en general. Y la población afrodescendiente, 59%. Eso te da una idea muy clara de cómo la estratificación social, la desigualdad, tiene color. Pero en todos los estratos étnicos, hasta abajo estaban las mujeres. O sea, también tiene género la desigualdad. Y a partir ya de lo que sería mediados de los 90, se hace muy visible toda esta impronta queer que efectivamente coloca un tema que también había sido fuertemente invisibilizado, también desde de un imaginario nacional construido desde códigos no solo masculinos, sino también muy
digamos, machistas, para plantearlo en esos términos, ¿no? Efectivamente, si uno hace una lectura desde esta perspectiva de género y con una óptica de lo que ha sido el movimiento queer sobre muchas de las obras del movimiento chicano, pues sí, vas a encontrar en cualquiera de ellas que trabajes este tipo de, pero en toda la literatura, no solo chicana, en general. Entonces, efectivamente, lo que estamos ahora es frente a otro tipo de perspectivas. Ya en los 80, 90, perdón, se da un giro donde se empieza a entender que no es solo lo chicano y se abre hasta lo latino, ¿no? Chicano, chicana, latino, latina, hasta entonces se entiende que es estratégico ampliar el espectro, sobre todo porque está creciendo mucho esta población centroamericana y se abren las condiciones para generar un espectro político más amplio. Ahora, efectivamente, gran parte de lo que se está debatiendo por parte de la población latino y latina en Estados Unidos, sí pasa por estos otros, digamos, estos otros repertorios de identidad, el tema de lo queer, el tema de lo que tendría que ver también con ciertas lógicas de los propios jóvenes, pero también en el arte hay una nueva recuperación. Muchos de ellos empiezan a recuperar el tema del terruño del lado mexicano. Antes lo hacían, pero ahora los jóvenes empiezan a dialogar de una manera más constante porque cambiaron las condiciones. Ya no es esto que yo digo cuando entrevisté a un señor hace muchos años, por allá por los inicios de los 80, que él contaba de cómo su único vínculo con México después de estar meses en los files de Estados Unidos era un viejo radio de baterías donde eventualmente podían escuchar cuando empezó la primera estación de radio en español, no en la estación, programa de radio en español de Pedro J. González y los Madrugadores, que podían escuchar canciones en español. Eso era su vínculo. Cuando algún paisano llegaba y en los calcetines o la ropa llevaba la cartita, el dinerito o cualquier recuerdo del lado mexicano, entonces eran realmente estrujantes estas historias. Ahora tenemos una situación distinta. Ahora todos los días se comunican por WhatsApp, por Facebook, están conectados, se pueden estar viendo las familias, hay una articulación conectiva muy distinta a lo que se daba antes. Entonces, el tipo de articulación con el sur de la frontera y con la gente que se va es muy diferente ahora, y eso está generando otras formas de identificación, de vinculación y de familiarización con los problemas y los asuntos que están ocurriendo en ambos lados de la frontera. Entonces, efectivamente, son temas que se han incorporado, y este tema, como el texto de Alicia Gaspar de Alba y otros donde discuten de manera muy, muy amplia esta condición, incluso debatiendo algunos aspectos de la propia raíz o literaria en el caso mexicano, unas revisitaciones a Sor Juana desde esta perspectiva que ellas han venido construyendo. En fin, lo que hacen es colocar una serie de grandes temas para repensarnos junto con ellos, en términos de este gran recorrido que por estos entramados del arte, de la cultura y de la condición social que compartimos. Fíjate que ya en la tercera, ahí mezclan dos temas, ¿no? Uno, toda esta idea de la actividad de los actores chicanos en el cine y los directores chicanos en el cine, y en la parte de los Dreamers, que a mí me pareció muy interesante. Por ejemplo, yo recuerdo estas películas que hizo este cuate, el que hizo la de Pistolero, no era chicano, si más no me equivoco, no, pero fueron así de las Juan Rodríguez. Rodríguez, sí. Pocas Ajá. personas, bueno, por lo menos acá a México y a mí, me han llegado como directores chicanos exitosos, ¿no? Con temáticas que tenían que ver con esa frontera. Pero no sé qué nos pudieras platicar sobre esto, en particular, sobre esta figura que hay un ensayo ahí de Celia del Palacio, donde habla de Lupe Vélez, que yo ni la tenía en mi radar, ¿no? No, esa parte a mí me encanta. Y si te fijas, ahí vamos incorporando voces de una historia social donde se va articulando lo mexicano con lo otro latino, ¿no? Entonces tienes esa experiencia que parte con lo que hace Frances Negron. No recuerdo el título, si quedó "¿Qué hacer con tanta belleza?", una cosa así.
donde se plantea lo que eran estas historias de la representación de la mexicana y lo mexicano desde el cine hollywoodense. Acuérdense que estaba el código Hays desde el 18 que impedía relaciones amorosas entre gente de razas diferentes. Esto permaneció por mucho tiempo y en muchas de las películas que se hacían en Hollywood, cada que se hablaba del mexicano, inevitablemente iba acompañado como si fuera el apellido de Greaser, ¿no? El grasiento, ¿no? Joe the Greaser, Johnny the Greaser. Entonces, toda esta lucha, digamos, que se va dando, efectivamente va a generar lo que sería pues, la irrupción de algunas figuras Dolores del Río, que va a ser así la primera gran figura fulgurante, ¿no? Del lado del cine mexicano, Carmen Miranda como la parte sensual, exuberante, brasileña, pero sigue existiendo lo que sería esta perspectiva de una imagen de mexicano violento, delincuente, haz de cuenta que se los dictó el guión Donald Trump, y la mujer esta, la mujer ya sea voluptuosa, la vampiresa o la super sumisa, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante. Frances Negron tiene un texto que se llama El trasero de Jennifer López. Esto obviamente ningún hombre podríamos escribir un texto con un título parecido. Pero lo que ella hace es muy sugerente porque es ella, que es una neoyorquina puertorriqueña, cineasta, académica, ella lo que hace es utilizar la inconformidad que generó, digamos, la figura de Jennifer López cuando le propusieron representar a Selena. Entonces, ¿cómo? Si llenaba o no llenaba los atributos no artísticos del personaje, ¿no? Entonces, lo que ella hace es aprovechar esta discusión para colocar la incomodidad que ha generado el cuerpo de la mujer latina en el cine de Hollywood. Entonces, estaba toda esta suerte de condición de adaptarse a un modelo prefigurado desde los códigos de Hollywood. Y entonces, efectivamente, Dolores del Río los trasciende en muchos sentidos, pero después llega Lupe Vélez, la Escupefuegos, imagínate, era el apodo que se le va quedando. Y Lupe Vélez es una transgresora también, como lo fueron casi todas ellas, ¿no? Entonces, Lupe Vélez, que es un personaje que analiza magistralmente Celia del Palacio, de hecho, tiene una novela que se llama Hollywood era el cielo, sobre una biografía novelada de Lupe Vélez, que vale la pena leer. Y entonces entra Lupe Vélez y hay todas, ella es una de las figuras, de las imágenes, digamos, reconocibles. Y lo que analiza ahora Frances Negron es cómo hay una renegociación con esta nueva oleada de personajes como Salma Hayek, Eva Longoria, y otras, ¿no? Pocas, pero que han sabido no solo resistir, caer solo en el estereotipo, sino incluso colocarse de una manera pues, inteligente frente a estas otras condiciones que genera el mundo del cine de Hollywood. Por otro lado estaría el éxito de los tres caballeros, ¿no? De los tres directores formados en México, formados en la UNAM, pero que era muy importante, por ejemplo, que dentro de este escenario de criminalización del mexicano a su cultura, a sus rasgos, de repente, bueno, este éxito enorme en la entrega de los Oscar de los directores mexicanos era muy importante. Entonces, esto lo se va analizando de manera muy importante y yo ponía un ejemplo de por qué es tan relevante para ellos pensarse desde estas figuras. Le comentaba a alguien de que hace algunos años mi amigo, un amigo chicano, sabio, Tomás Ibarra Frausto, yo le cuestionaba, oye, Tomás, pero ¿por qué ustedes siguen recuperando como hacen la figura de José Vasconcelos y de Octavio Paz? Si fueron, no solo no entendieron lo que estaba ocurriendo con su historia, sino que escribieron cosas que realmente no les ayudan para nada. Entonces él me dijo, déjame responderte con una anécdota de una amiga mía que fue en una ocasión a una presentación de Dolores del Río. Entonces cuando terminó Dolores del Río en Los Ángeles de hablar, se paró y dijo, gracias Dolores,
Y dice, pero ¿por qué me da las gracias? Y dice, gracias por mostrarnos que las mexicanas podemos ser bellas. Y dice, y entonces, en un mundo donde mujeres y hombres estamos codificados desde la pauta dominante para ser trabajadoras domésticas, jardineros, empleados agrícolas, para estar siempre en los niveles más bajos, y eso se nos está reforzando todos los días. De repente, poder contar con un referente de figuras reconocidas mundialmente, estemos o no de acuerdo con ellos, es para nosotros primordial, porque son ejemplos que queremos que tengan nuestros hijos y que se piensen que ellos no necesariamente están destinados a ser trabajadores agrícolas, sirvientas o peones. Entonces, esta dimensión llegan a cubrir este tipo de personajes en el imaginario de una población mexicana que cada vez más fue rompiendo con una serie de estereotipos construidos desde la eugenesia, ojo, porque no solo era un tema de que los discriminaran, era la construcción desde la educación, desde el cine, desde las industrias culturales, de una idea de decía, ustedes son biológicamente inferiores, y no es metáfora. Esta era la perspectiva eugenésica de que mexicanos y afros eran inferiores biológicamente. Todavía en los años 90, mediados o hacia finales de los 90, se publicó el libro The Bell Curve, la curva Bell, donde trataban otra vez de justificar que nosotros éramos biológicamente inferiores a los angloestadounidenses. Entonces, por eso este tema es muy importante, este apartado es muy importante, y trabajamos desde cómo esto se inscribe en muchos códigos de la cultura popular, pero también cómo esto también coloca otros referentes, como el tema de los Dreamers, estos jóvenes que finalmente ya no tienen todos esos miedos que llegaron a tener tal vez sus padres, sus abuelos, y que sí colocan un desafío importante al sistema estadounidense y a la política migratoria de Estados Unidos, en una lucha donde se exhiben, se presentan y van a defender sus propios intereses en algo que quedó también como una moneda en el aire y que parece que la política de Biden será regularizarlos. Entonces, estamos a espera de lo que ahí ocurra. Fíjate que recientemente yo leí una novela de una chicana que es Silvia Moreno García, ¿no? Esta novela de Mexican Gothic, ¿no? Que ha sido un exitazo en el mercado de libros. Y una cuestión que a mí me parece bien interesante es este ejercicio, no solamente de sentirse orgulloso de la condición de ser chicano, sino de interpretar, ¿no? La literatura y fenómenos culturales a partir del mundo chicano, ¿no? Que yo creo que es inclusive lo atractivo de toda esta novela que tuvo un éxito inesperado, creo. Bueno, sí, y creo que ahí tenemos que avanzar más. Yo recuerdo cuando empezaron a traducir el Quijote a slang chicano, ¿no? Y está por ahí traducido el primer capítulo, tal vez no sé si se encuentre en internet, pero entonces de repente hay cosas que no nos percatamos de lo que ha venido ocurriendo. Cuando Carlos Monsiváis analiza la literatura de la onda, ¿no? Y cómo plantea claramente la impronta fronteriza, chicana, de un slang que se fue incorporando también como parte del habla de la clase media de los años, en este caso estamos hablando de los años 70, parte de los 80, con unos cuantos realmente, escritores, Parménides, García Saldaña, y cómo esto se va a ir introduciendo un slang que ahora cuando vemos, por ejemplo, pues se ha avanzado muchísimo, no solo asuntos que antes creíamos que eran de la frontera o de este lado, por ejemplo, la propia habla. Cada vez más cuando uno va, el habla de la frontera y no frontera tiene muchos elementos en común que se han venido incorporando, ¿no? Por otro lado, lo que eran unas formas de consumo de fronterizas, pues ya están en todas partes. Walmart, Costco va a estandarizar en sectores medios altos. Antes lo que era un código cultural desde el cual se generó una idea de lo que era, digamos, ciertas características de la cultura de la frontera, particularmente en el campo de la música, donde se podían tener los conciertos del otro lado, pero de este lado de la frontera se podían escuchar la KCPQ, las estaciones que entonces estaban prohibidas para los blancos, estaciones de blues, de jazz,
que eran solo, les llamaban en aquella época estaciones de negros, ¿no? Con toda no era todavía políticamente correcto, digamos, pero acá se escuchaban, y era la música que oían unos pubertos aquí en Tijuana, ¿no? Que le escuchaban y que de repente incorporan esa impronta afrolatina en la música de Javier Batis, los TJ5s, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Carlos Santana escucha, y eso está en un libro que publicamos hace tiempo que se llama Oye cómo va, recuentos del rock fronterizo, donde vienen no solo interpretaciones, sino entrevistas con todos ellos. Carlos Santana dice en la entrevista, cuando escuché tocar por primera vez a Javier Batis, su música me llegó al cerebro, al corazón y a los genitales. Y dicen, y Carlos Santana, cuando viene su padre de San Francisco y se lo lleva, y se llevó el sonido de Tijuana, que tenía esa condición afrolatina que sigue teniendo la música de Santana. No digo que es así, tan literal, ellos lo creen así, pero a lo que quiero decir es que eso era antes un asunto derivado de la condición fronteriza. Ahora por los satélites, por cable, por dish, por lo que tú quieras, esto también está estandarizado, el acceso a este tipo de oferta cultural que antes era casi exclusiva de la frontera. El tema de la maquila que se pensó era un tema fronterizo inicialmente, yo decía, no, es la punta de lanza del neoliberalismo. La maquila era la flexibilización laboral y una derrota histórica para las clases trabajadoras, con disminución de sueldos, con no contratos colectivos, no sindicatos, abuso laboral, hostigamiento sexual, enfermedades, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tema es que antes veíamos también como fenómenos absolutamente fronterizos, como el tema del pachuco, la primera figura transfronteriza que emerge en el 39, envuelto en notas de swing, de boogie, de mambo, con toda una impronta del slang, de los códigos de la frontera. Después lo traslada al pachuco, perdón, al cholo. Y después de eso, el cholismo se expande por todo México, llega a España con los Latino Kings, las Latino Queens y los Nietas, y después se transmuta en parte de la Mara Salvatrucha. Entonces estamos hablando de algo que llamo la cultura pachoma, Pachuco Cholo Mara, que lo que nos lleva es que hay una condición preformativa o prefigurativa de la frontera que se ha ampliado en otros espacios, en otros contextos translocales, transnacionales, etcétera, etcétera. De la misma manera, hay mayor articulación con lo que está ocurriendo en otras partes del país. Entonces se han venido, digamos, solapando lo que antes aparecía como elementos diferenciados y diferenciadores entre la frontera y el resto del país. Y eso lleva a la última parte del libro, que hablas del muralismo, ¿no? Creo que muy poco hemos escuchado del muralismo. Creo que la actividad del chicano, del pocho, la pensamos en términos de graffiti, pero no propiamente de actividad muralística. Y hablas de todo este fenómeno que está dando en Chicago y en varias partes de los Estados Unidos con los muralistas chicanos. No, eso es muy importante. Fíjate que en México el muralismo se coloca como una narrativa simbólica, estética, política, dirigida a una población iletrada. Al igual que el corrido que emerge en una situación donde más del 90% de la población es iletrada, pero podía contar cantando sus historias, sus tragedias, sus anhelos, sus sueños. Los monotes, como les decían a los grandes murales de los muralistas mexicanos, las mujeres quedaban fuera de foco, ¿no? Pues contaban una historia que lo puede leer cualquier persona, aunque no supiera leer y escribir. Entonces, en ese contexto, desde los files, desde el trabajo en el campo, figuras como Malaquías Montoya, quien aparece ahí parte de su testimonio, él andaba recorriendo los campos con su padre y su hermano José Montoya, uno de los grandes poetas chicanos. Su poema El Louis Montoya, hoy enterraron al Louis, es uno de los poemas emblemáticos del movimiento chicano. Y Malaquías, que él cuenta cómo desde niño se sintió fascinado cuando llegó a ver los murales de estos personajes aquí en Los Ángeles, sobre todo desde Siqueiros. Y entonces Malaquías empieza a sentirse fascinado por esa herencia del muralismo. Entonces, cuando viene el movimiento chicano, diversos artistas chicanos recuperan esa tradición muralística mexicana
y van a recrear no para una población iletrada, sino para una población multilingüe y multicultural, donde independientemente que no hables español, entiendes la narrativa política que está en esos murales, pero además van y los colocan en los barrios donde vive la raza, la población mexicana. En 1975, cuando la policía quiere hacer una estación de policía aquí en Logan, en San Diego, toman la comunidad quería un parque, convoca artistas de todas partes de Estados Unidos, artistas chicanos que llegan y tapizan de murales lo que hoy se conoce como Logan Park. Y entonces el parque chicano va a ser un elemento importantísimo y así van creciendo, pero estamos hablando de artistas que utilizaban esta influencia que ellos admiraban muchísimo de los muralistas mexicanos. Yo digo, cuando expulsan 500,000 de mexicanos del 29, 32, 33 con la Gran Depresión, al mismo tiempo Diego Rivera, Orozco y Siqueiros tienen enorme éxito en Estados Unidos, son las estrellas. Diego Rivera rompe récord de audiencia en Chicago y en Detroit. Entonces hay una historia donde después los cholos, los vatos de los barrios del lado mexicano, van a ver, entonces hay una importación de símbolos mexicanos a través de los murales, y empiezan a aparecer murales, ya no hechos por artistas, sino por jóvenes cholos de los barrios, pero recuperando toda la simbología mexicana. Y entonces esta tradición de un muralismo que abreva del muralismo mexicano se va a convertir en algo sumamente relevante dentro de lo que fue la narrativa del movimiento chicano y después de lo que ha sido la historia de esta población en Estados Unidos, donde, digamos, ya lo que sería en los 90, se va a articular esta tradición de este muralismo con la emergente influencia que va corriendo, tomando el movimiento hip hop y el tema de los murales desde el graffiti, de tal manera que en muchos barrios los conflictos, digamos, se van a dirimir después en enfrentamientos para ver quién hace los mejores murales. Entonces, está Chicago, hay muchas experiencias de las cuales efectivamente el muralismo ha sido un elemento central en esta historia social, y el trabajo de Mark Zimmerman sobre el muralismo chicano en Chicago lo ilustra de manera muy, muy, muy importante. Y bueno, está esa experiencia testimonial de Malaquías Montoya, el muralista y el artista, digamos, plástico y de gráfica más importante del movimiento chicano. Está también el trabajo de Álvaro Blancarte, muralista mexicano que hizo un mural que se llama Ancestros, que está justo al cruzar la frontera. Antes, cuando cruzaba la frontera de Estados Unidos para acá, te daba pena por la suciedad que había, hasta bajabas la cabeza cuando entrabas. Ahora entras por el Charal y ves un hecho con motivos comiay impresionante, entonces de repente dices, estoy entrando a un sitio de una tradición cultural milenaria, es muy impresionante. Bueno, y también los testimonios, pues está una parte importante de Paul Espinosa con lo que ha sido la historia del cine, cine del Chicano Film Latino, que él ha sido organizador, gestor y también director de cine por muchos años. Entonces, son 22 los trabajos y 3 testimonios que nos presentan, creo yo, una perspectiva general muy amplia, muy profunda, porque es gente que no solo son estudiosos, gran parte de ellos han sido actores centrales de muchos de esos movimientos, y también algunos personajes del lado mexicano, algunos, digamos, fronterizos, como Cristina Rivera Garza, que ella, digamos, que tenía ya un reconocimiento propio del lado mexicano como escritora, pero pues ella también es de estado fronterizo y ahora viviendo allá, pues que también reconocida y reconocible en su narrativa, que vale la pena explorar. Además, yo pensaría, toda su obra está construida desde el tema también de frontera. La Cresta de Ilón, la frontera la construye, la definición ósea que define lo masculino y lo femenino, las fronteras, nadie me verá llorar, ¿no? Las fronteras entre la locura y la cordura social y políticamente construidas. Todo esto, en fin, es parte de temas que yo sé que tú eres un gran lector y habría mucho que conversar de eso por ahí. No, sin duda alguna el trabajo tiene muy buenas plumas, ¿no? Y son ensayos, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero a título personalísimo pienso que
este libro que escribiste es un estado del arte, de cómo se entiende hoy la cultura chicana y qué es lo que debemos de observar. Te confieso que hay varias notas que ya tengo, hay varios libros que ahí mencionan, que ya están anotados en mi lista de libros que tengo que comprar próximamente o leer próximamente, porque son cosas que personalmente desconocía, porque no llega mucha de esa información, no llega, no se mueve en el ámbito académico y cultural de este país, en la zona de la Ciudad de México, particularmente no se mueve. Y en ese sentido, pues este trabajo, ¿no? El que presentas, el del Gran México, creo que es un trabajo formidable y excepcional en muchos niveles. Pues bueno, José Manuel, no me queda más que agradecerte esta entrevista, ¿no? Agradecerte que me hubieras dado estos minutos para platicar de este libro tan singular, ¿no? Ojalá la gente lo pueda leer. Repito, el nombre se llama El Gran México, no está coordinado por José Manuel Valenzuela, es un libro editado por Gediza y la UAM, y que sin duda alguna vale la pena su lectura para saber dónde estamos parados hoy, ¿no? Y tratar de tener un conocimiento de lo que pasa también con nuestros hermanos mexicanos, ¿no? Alfonso, pues muchísimas gracias, siempre por no solo tu gentileza, sino siempre me colocas en el límite de lo que he escrito para tratar de pensar un poquito más allá. Me quedo también con algunas tareas de lo que te he escuchado y bueno, gracias a ti, gracias a tus escuchas por haber estado acompañándonos. Es un placer, y hasta luego, José Manuel. Suerte.